nosotros hablábamos tempranito y con esto yo voy a agotar mi turnito que va a ser bastante corto. Yo sé que ustedes se van a integrar porque vamos a hacer un poco mi reflexión sobre el día de hoy, que para mí es un día importante y es un día que está muy fresco en la memoria de muchos, pero está muy fresco también en la memoria de muchos de los periodistas que durante nuestras jornadas de reporterismo tuvimos la encomienda de dar seguimiento al doctor José Francisco Peña Gómez. Hoy se cumplen 25 años, Carlos, ¿verdad? Sí. 25 años de la partida de José Francisco Peña Gómez, ese hombre historia que emergió del corazón de los más humildes, un ser humano con sus rebeldías, con sus temores, pero que, vuelvo y repito, no pudo ser derrotado por completo en las batallas perdidas. Y hoy, como veía que escribía alguien sobre los ideales de José Francisco Peña Gómez que todavía continúan vigentes, pues 25 años después fueron los que transcurrieron. Y yo siempre he dicho cómo me avasalló, sí, a mí, a muchos de los que en ese momento ejercíamos el reporterismo, esa figura y ese liderazgo, ¿no?, de José Francisco Peña Gómez como ser excepcional. Y de tanto seguirle, me escribía Arely Ceballos y recordaba esa madrugada en la que tuvimos en la casa de Cambita. Llegamos a las 3 de la tarde. Le respondía ayer porque recordaba y hacía alusión a esa tarde. Llegamos a las 3 y a las 12 de la noche Peña nos recibió, sabía que estábamos ahí, estábamos buscando una reacción sobre el tema de las alcaldías. Y cuando a las 12 de la noche... venía un proceso electoral difícil. Exactamente, que fue lo que aceleró de alguna manera su muerte, porque estaba en una situación bastante delicada de salud y por los conflictos internos. Ustedes recuerdan cuando estaban optando por la alcaldía, que era Mariñez por un lado, Mariñez, que era los que estaban teniendo Mariñez, Eligio, ¿verdad? Era Eligio. Eligio Jaque. Winston Arnaud, no. Bueno, no. No recuerdo. El asunto es que ahí había una situación bastante complicada y a las 12 de la noche cuando nos recibió dijo, les voy a dar las declaraciones. Que hay que hacer un antecedente. 2 días antes él había aparecido en una marcha. No. Eso fue lo que aceleró. No, eso lo voy a recordar porque en esa marcha, le decía a los compañeros tempranito, yo tuve el privilegio, o la desgracia, de recibir las últimas declaraciones de José Francisco Peña Gómez. Lo escribí entonces en una crónica. Y para no darle muchas largas, yo me voy a permitir de nuevo escribir la reflexión que yo hacía, porque por el impacto que me había causado la muerte de Peña Gómez. Decía Arely, yo lloré a José Francisco Peña Gómez. Y yo le respondía, yo también lloré a José Francisco Peña Gómez, y lo hicimos muchos de los reporteros. ¿Y por qué? Porque después de transcurridos esos 25 años, no puedo olvidar, y ahora sí leo lo que escribía en ese momento, esa tarde manileja, que fue cuando fue a darle apoyo a Vicente Castillo. ¿Te recuerdas, Josefina? Claro. Ahí, de verdad, y así lo escribí, me había creado un sobresalto premonitorio. Les comparto lo escrito. Junto al colega periodista José Miguel Montero del Nacional, tuve la ocasión de estar haciéndole la última entrevista, sin sospechar que pronto se apagaría para no hablar, a no ser por su trascendencia. Una inmensa multitud se había congregado ese sábado 9 de mayo, desde tempranas horas de la tarde, en la sureña ciudad de Baní. Esperaba a su líder, quien se integró a bordo de una jipeta a la actividad. Montada en una camioneta del periódico Hoy, para el que laboraba en la ocasión, y desde donde tenía como única misión dar seguimiento a sus actividades y movimientos, apresuramos la marcha para salir al frente y pedirle que hablase para nuestros respectivos medios. En la intersección de la calle Beler con Nuestra Señora de Regla, se detuvo la marcha caravana. El líder PRDista ponderó las condiciones del candidato a senador por la provincia y rechazó el reto que le había lanzado Leonel Fernández, presidente de la República en su primer periodo. Rechazo el reto porque los caballos del PRD tienen que desplazarse a cabalgata limpia, mientras los leones del oficialismo cuentan con todos los recursos del Estado, fue su respuesta. Cabalgaba él con la muerte enmochilada, y como gladiador de grandes lides parecía que lo sabía en su intimidad de combatiente. Entonces no recapacité, pero el doctor José Francisco Peña Gómez detuvo la entrevista, se sentó abruptamente y salió de la caravana. La muerte le dio alcance para dejarlo abierto a una historia de contradicciones, de reconocimientos, de ingratitudes. Recuerdo que la llamada del periódico con la noticia de su muerte me arropó toda. Casi no podía iniciar el camino de retorno para cubrir las incidencias del doloroso acontecimiento. Me condujo la marca humana que me había hecho, desde mi rol de reportera, silenciosamente
y sin darme cuenta, logré construir un gran respeto hacia su persona que estuvo por encima de su avasallante liderazgo. Como profesional en ejercicio, me fue apasionante seguirle, no solo por advertir la nobleza de su alma, sino también por la especialidad de su personalidad. Su deceso no solo tocó de cerca a sus familiares, amigos, compañeros de partido, también afectó a los periodistas que habíamos hecho de las visitas a su casa de Cambita, San Cristóbal, casi un hábito laboral. Como todos los protagonistas de las noticias, el doctor Peña Gómez tuvo en ocasiones diferencias con periodistas. Yo también me peleé con él y una flor me enterneció por la autocrítica delegada. Un hombre historia que emergió del corazón de los más humildes, un ser humano con sus rebeldías y temores, mas no pudo ser derrotado por completo en las batallas perdidas. Murió a destiempo para su proyecto y a tiempo para que no se lo marchitaran entero. Con él, con el doctor José Francisco Peña Gómez, o como le llamaba a su pueblo, Peña, de alguna manera, se fue también una parte de los hombres y las mujeres humildes de la República Dominicana que sueñan con una vida mejor. Yo también lloré a José Francisco Peña Gómez.